Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio y como ya se dan cuenta con una edición especial, porque hoy vamos a hablar un poco de qué es el arte y cuáles son sus implicaciones. Y para esto tenemos a una invitada que ya creo que es la cuarta vez que está con nosotros, que es Mitch. ¿Cómo Sí, estás? creo que sí. Hola, bien, muchas gracias por esta nueva invitación. Nos Muy da feliz mucho de gusto estar acá. que estás de vuelta. Y alguien nuevo que se llama Isaí, que él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y que también es, creo que puede decir eso, interesado en temas de arte, cultura, poder, política, etcétera, ¿no? Sí, así es. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como siempre estaba también aquí, tampoco para olvidarte. Y él nos va a dar ahorita un poco la introducción al tema de hoy. Efectivamente, Cristian, pues entonces en esta ocasión nos enfrentamos a otro debate, discusión, conversación, y esta vez va a tocar sobre el arte. De alguna manera, es un tema que hemos tocado ya varias veces. De hecho, el canal mismo se ha construido alrededor de las películas justamente como elementos de arte, pero que sin embargo guardan relación con la política. Entonces, en este programa vamos a explorar un poco eso, vamos a explorar las implicaciones del arte en nuestra sociedad y vamos a ver si existe una relación entre arte y política. Seguramente no estaremos de acuerdo todos los que estemos en la mesa, pero esperemos que se dé muy chido el debate. Y justamente para iniciar con el debate de una vez, sin más dilaciones, yo quisiera preguntarle a cada uno que nos dijera entre 30 y 2 minutos una definición muy breve sobre el arte. Entonces, ¿quién quiera iniciar? Si quieres iniciar. Si quieren ¿Tú, rollo Cristian? rápido, Venga. 30 segundos. Yo parto como de lo general, que sería un poco de las tesis filosóficas históricas de Hegel. Es decir, que mi comprensión epistemológica del arte tiene que ver, por un lado, sobre su comprensión y también por su posible fin. Y digamos, es una mezcla entre su contenido que creo que siempre contiene, socialmente crítico, pero también al mismo tiempo su utópica promesa de felicidad que se condicionan, perdón, y que quizás las contiene el arte. Y también una definición breve que tiene que ver, o la pregunta que les quiero hacer, es que si ustedes igual que yo, o si más bien comparten la impresión de que hoy en día cuando se habla de arte se enfoca más en las cuestiones estéticas y la utilidad antes que la belleza, digamos, que sería para mí una imagen un poco más romántica. Y luego, ya para darles la palabra, yo entiendo al arte como una forma de conocimiento que no contrasta con la ciencia, sino que si bien es algo no en sentido racional como esta, yo creo que no se opone a ella, sino que es un complemento al que la ciencia por sí misma no tiene acceso. O sea, por eso yo creo que es urgente que haya un poco más de arte. Bueno, eso sería Ok. como mi ¿Quieren introducción. ir ustedes o...? Bueno, y yo considero que el arte, quizás un poco en el mismo sentido, pero parte primero de la estética. Y la estética, digamos, como fenómeno del mundo, que no solamente es humano, sino que también tiene que ver con el mundo animal, todas las, digamos, seres vivos que poseemos capacidades de sentir. En el fondo compartimos también un criterio mismo de estético en ese sentido. Y ya el arte posteriormente, digamos, vendría a ser la apropiación humana de esta clase de elementos que producen sensaciones estéticas. Más concretamente, la producción de las obras de arte sería un tipo de producción social de manera análoga a otros tipos de producciones que existen en nuestras sociedades. De esta manera, para mí, el arte es un tipo de producción profundamente social que se distingue porque se realiza en función del gusto. Y el gusto no es, como lo decía Cristian, algo que se contraponga a la racionalidad, sino que justamente digamos que es como otra dimensión humana que justamente por ello surge o hacen hacer su propio campo, que en este caso sería el campo estético o el campo del arte, mientras que otras formas, digamos, de experimentar ese tipo de ideas podrían ser cognitivas o evaluativas del mundo. Dicho eso, para mí el arte justamente es una producción humana relacionada con nuestras experiencias estéticas que se encuentran mediadas por un entorno social. Creo que más que la idea del arte, así con letras mayúsculas y como un concepto tan abstracto, a mí me gusta pensar más en las distintas expresiones artísticas. Entonces, en ese sentido, yo diría que más que arte, me gustaría referirme a las expresiones artísticas como expresiones estéticas del ser de una época en un contexto específico que justamente están posibilitadas por las implicaciones sociales, políticas e incluso tecnológicas y técnicas de un contexto en particular. Entonces, me gusta pensarlo más como los artistas y sus expresiones que como el arte en este concepto que a veces nos parece tan
tan lejano y tan abstracto y tan inaccesible incluso. Ok. Isaí, finalmente. Sí, yo ya estaría de acuerdo, digamos, para iniciar un poco con lo que has dicho tú. No, yo me quedaría con en general, así a bote pronto, que es el arte. Quizá yo diría que es una práctica que sí estaría de acuerdo contigo, que tiene que ver con lo humano, una práctica humana. Pero quizá para empezar a meter más controversia a la mesa, un poco de abogado del diablo, quizá valdría la pena, ya que estamos haciendo este programa en julio del 2024, Ajá. a lo mejor sería pertinente incluir la pregunta también, ¿qué fue el arte? ¿No? Ok. O sea, no pocas voces han hablado del arte como algo que ya no está, o que ya no tienen, en el mejor de los casos, la misma fuerza. Pero entonces habría que, yo diría eso así a bote pronto, es una práctica humana, pero también sumaría la pregunta de qué fue, en todo caso, qué fue el arte, ¿no? ¿Qué fue el arte? Pues efectivamente muchas veces nos encontramos más bien con la idea que yo siento que está relacionada de que las épocas anteriores fueron mejores en muchos sentidos, ¿no? A veces incluso también en términos estéticos. Pero yo quisiera, digamos, hemos recuperado ya 4 definiciones de arte. Creo que muchas se comparten varias características. Me sorprendió, digamos, que Mitch no reconociera que existe como tal el arte, es decir, como tú no tendrías ese concepto, sino que tú hablas de expresiones artísticas. Pero, digamos, hay algo que creo que reconocí que hubo en la definición de Christian, que creo que nos faltó un poco en nosotros, que tenía que ver con la cuestión crítica. Y yo creo que eso también, digamos, responde un poco a la pregunta de si el arte tiene una función social. Y yo quisiera preguntarles eso, porque muchas veces nos hemos encontrado, digamos, con artistas que más bien ¿cómo decirlo? Como que expresan el hecho de que es necesario también a través del arte expresar las condiciones de la sociedad, los malestares de la sociedad y también, digamos, ¿por qué no?, el camino que debería seguir la sociedad para llevarlo a cabo. Y se me ocurre que hay muchos artistas en el mundo que son malísimos haciendo eso, que hay veces en los que es propaganda, digamos, que no emociona a nadie, pero también hay veces en las que salen buenos productos. Y justamente lo que ellos sostienen es que siempre el arte tiene que ser, digamos, como social. Y por otro lado, yo diría como que el extremo contrario, como el elitismo absoluto, es la postura de Borges, que él dice que el arte no tiene que ver nada con la sociedad, sino que más bien incluso él ni siquiera tiene que ver con el artista, que a veces el cuento se crea a sí mismo solo y que el artista es nada más un medio para poder llevar a cabo como ese tipo de arte, que se hace por sí mismo. Entonces yo quería preguntarles que ¿hacia qué lado se posicionan más o cómo observan este problema? Porque para mí es relevante. Yo más bien diría que primero sería útil hacer una diferenciación entre lo que, digamos, el marxismo clásico concebía como arte, que lo asumían como parte de lo que ellos llamaban la superestructura ideológica, en la que los sujetos, según ellos, toman conciencia de su contexto y que entonces, digamos, el arte siempre se ubicaría en ese lugar. Yo no creo eso, sino yo más bien me voy a la teoría crítica clásica y ella más bien ubica a las obras de arte en una relación, sí, de la sociedad, pero sería más bien una expresión del sufrimiento de ella. O sea, sería como en síntesis que en el espacio del arte, si es que se asume que es así, se expresa lo no hecho realidad, pero anhelado por los sujetos. Y nada más si logras eso, y puede ser de 1000 formas, eso sí, pero únicamente si cumple con eso, entonces según mi concepción se puede ver como algo artístico. De lo contrario, ellos dirían, y yo lo comparto, sería una simple réplica de lo que ya existe. Y eso no sería arte. Eso más o menos sería mi... O sea, si no hay sacrificio, si no hay sufrimiento, ¿no sería arte? No, más bien ellos parten de la idea que yo comparto, que no nos ha tocado, a menos que ustedes me corrijan, una época de la humanidad libre de sufrimiento. Que todo el mundo esté feliz, que no haya problemas, que no haya pobres. ¿Estás de acuerdo que no? Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, ok. Entonces, como ellos asumen que así es, ojalá un día cambie, pero así es, entonces esa parte del sufrimiento, que puede ser por la pobreza existencial, etcétera, se expresa entonces en la creación artística que, si me preguntas a mí, en mis términos, juega con la realidad para ir más allá de ella. Pero ellos sí es un término, digamos, elitista del arte, pero ellos dirían que tienes que jugar con ella, ir más allá de ella, para que sea una, digamos, creación que se pueda calificar como arte. Y yo comparto esa visión porque lo que hoy veo en gran parte nada más son réplicas
fotográficas a veces incluso, de lo existente. Y juegan tal vez con la diversidad, que entonces en vez de que salgan los 5 colores de pieles de siempre salen otros 5, pero que no se atreven a cuestionar la realidad para ir más allá de eso. O sea, ya perdió ese carácter, como ellos decían, de espacio utópico, de escape, en donde ya, y eso yo casi ya no lo veo. Bueno, a mí me gustaría retomar algo muy rápido de lo que Balam comentaba, que le sorprendió que yo decía que no existiese el arte, para relacionarlo con la pregunta que más bien planteaba Isaí con respecto a qué fue el arte, ¿no? Porque yo creo, en este caso, que las expresiones artísticas van más allá del arte y que en dado caso el arte es como, ¿cómo decirlo? Como la forma que las expresiones artísticas han tomado en un contexto bien específico, pero que no necesariamente existían antes y no necesariamente existen ahora, ¿no? Y esto ya relacionado con lo que Cristian menciona respecto a la forma en la que hoy se nos presentan estas expresiones artísticas, que de pronto pienso, no sé, ustedes, a su mejor opinión, podemos de pronto sentirnos un poco decepcionados de las expresiones artísticas de nuestros días, porque quizás seguimos esperando los parámetros de la idea arte de siglos pasados, que generalmente son parámetros que renacentistas y eventualmente románticos, ¿no? Como los periodos fuertes del arte, por así decirlo. Pero eso, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a entender que las expresiones artísticas, en tanto creaciones vivas, por decirlo de alguna forma, y en constante movimiento, no siempre van a atender a los mismos parámetros estéticos, morales, éticos, políticos? Y ya con respecto a lo que mencionaba Balam sobre nuestra posición de si el arte tiene este compromiso social, político, estas implicaciones, o más bien está desprendido de ello, yo pienso, y no sé, porque siempre me cuesta trabajo tomar una postura, no porque no la tenga, sino porque más bien intento conciliar las cosas o intento encontrar el punto de encuentro entre posturas que pudiesen parecer completamente disímiles. Y en este caso, considero que como algo natural en sí o como algo intrínseco en ello, el arte no tiene una responsabilidad política o social, pero eso no quiere decir que ya en su puesta en relación con el mundo tenga implicaciones políticas o tenga algo que decirle a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que sí lo tiene, pero sin que necesariamente sea ese el objetivo primordial del arte o de los artistas. Ok. Me parece a mí que de alguna manera encontré como una similitud en la pregunta, digamos, de Isaí y tu respuesta, porque tú también mencionaste que en algún momento como que el arte era como esa expresión. O sea, tú sientes que hoy en día ya no lo es. En cierto momento, y mencionaste además como el hecho de la reproductibilidad, que digamos no es tampoco ninguna... No, pero el hecho de que tú dijiste hay muchas copias hoy en día. No, eso no dije. Me estás tergiversando. Pareces López Obrador en la mañanera. No, lo que yo quise decir es que hoy hay sí copias, pero no copias de algo original, sino copias de la copia. Y eso ya no es lo que tú dijiste entonces. O sea, yo no me refiero a que haya ese intento barato de replicar algo que fue una gran obra de arte. Ojalá, ya no estamos en esos tiempos desde mi punto de vista, sino hoy tienes las películas de Marvel de la 1 a la 38. Todas son igual, pero ninguna, en ningún momento, fue una obra de arte. Sino yo creo que más bien que tiene que ver con lo que dije hace rato, hay un énfasis en el contenido de lo que se asume que es arte. Pero no hay un esfuerzo de inmanencia, es decir, que se trata de hacer como un análisis de decir, a ver, si lo que yo estoy viendo cumple con mis parámetros de representación y de cómo yo me imagino que tiene que ser el mundo, entonces es una buena obra de arte. Pero ya no hay el esfuerzo de entender la obra de arte por su forma, porque creo que para mí eso es lo más importante, de no tanto encontrar cuál es el mensaje, porque eso es muy difícil y puede variar, sino dentro de su forma, cuáles son los rastros ideológicos, que es lo que a mí me importa, dentro de la obra de arte, pero digamos en su creación, en su forma, y no tanto en cuál es el mensaje, si el mensaje es bueno o malo. Y creo que esa pretensión hay cada vez menos, sino hoy es más bien cómo hago algo que le gusta a la gente.
En el cine, ok, pero también lo hay en pinturas, en O sea, teatro. pero cuando tú dices hoy en día, significa que hubo un periodo en el que no lo hubo. Digamos que hubo un periodo en el que se había... Esa es la crítica que siempre se le hace a mi abordaje del arte. Es la autonomía del arte, como yo le llamaría, nunca existió como tal. Estoy de acuerdo que no. Sin embargo, yo creo que sí se ha perdido, por lo menos, lo que yo llamaría ese espacio de la aristocracia bien ilustrada, que sí existió, elitista, claro, en algún momento, que por lo menos se oponía a la sociedad que les tocó a ellos. Es decir, que eran ese espacio de utopía que por lo menos podías ir más allá de lo que existe. Ya no hay eso. Y eso se ha perdido. O sea, que ni siquiera puedes huir, refugiarte, como le quieran llamar, en esos espacios de su más o menos supuesta o más o menos lograda autonomía de la creación del arte. Nunca hubo como tal, pero creo que hoy existe menos que nunca. Ok. Y Isaí, ¿tú por qué...? Sí, bueno, ahí diferiría un poco ¿Qué? con el tema de la autonomía del arte, pero digamos por un par de razones que quizás son distintas. Respecto a lo que tú preguntabas hace rato, sumaría un poco lo que hemos comentado a la pregunta sobre la función social del arte, si tiene, lo primero que diría es también preguntar eso, si tuvo, ¿no? Tal vez la tuvo antes y ahora ya no la tiene, etcétera. Yo sí creo, por eso un poco mi cuestionamiento al tema de la autonomía, yo sí creería que el nacimiento del arte, de la obra artística en general, sí es algo individual, ¿no? Y en ese caso yo creo que sí es autónomo. El individuo, digamos, en su soledad con sus cosas. Hay muchas obras que jamás veremos de autores que nunca fueron públicos y que a lo mejor algún día se descubren y ahí está, ¿no? En un segundo momento social, ¿no? Ya cuando entra, digamos, con el público, en las galerías, en el museo, en los medios de comunicación, ahí es donde ya se empieza a convertir, en las calles, ¿no? Como el muralismo chicano, etcétera. Ahora, eso no impide que no haya arte, digamos, plenamente social, que haya estado pensado directamente no para expresar las necesidades, los sentimientos de un individuo, sino de una colectividad. Eso también me parece que existe, pero como en un segundo momento. Y quizá yo sostendría esta idea de que el arte nace del individuo, no de lo social, porque, en mi opinión, es consustancial a la aparición del sujeto. O sea, lo que quiero decir es que hay muchas formas de entender el arte. Yo podría traer dos a colación. A lo mejor para ponerla sobre la mesa. Una idea que piensa que el arte ha existido siempre, ¿no? Que desde que el hombre es hombre, si es que el hombre es hombre, desde que el hombre es hombre, existe el arte, ¿no? Siempre ha habido arte. Y no son menores las voces que afirman esto, ¿no? Yo pensaría en dos casos. No sé si han visto la película la de Herzog, el documental de Herzog sobre las cuevas. Esa idea la trae Herzog. O el texto de Bataille, también sobre las cuevas. Entonces, son dos personas que me caen muy bien. Team de los que me caen bien. Que traen esa idea, ¿no? El arte ha sido... el arte existió siempre. Vean las cuevas, ahí hay arte, ¿no? Desde que hay humanos. Desde que hay humanos. Y luego estaría otra posible lectura, decir, no, el arte nace y muere. El arte nace en un momento determinado y muere en un momento determinado, ¿no? Y básicamente el arte es algo moderno. El arte forma parte de esa mesa, o es una pata de esa mesa que llamamos modernidad. Con la ciencia, por eso es que se puede hacer se pueden tejer este tipo de puentes con la ciencia, ¿verdad? Y por eso el arte requiere del sujeto, del nacimiento del sujeto para poder seguir, ¿no? Por eso la clásica discusión esta de si un retablo medieval de una iglesia alemana, no sé, es arte o no es arte. Bueno, ahí podemos dar 2 horas platicando. Pero quizá sí pudiera yo distinguir estos dos como elementos, ¿no? Si tenemos la idea de que el arte existe, de que el hombre es hombre, porque el hombre, este coso siempre es hombre desde las cavernas, quizá tuviéramos una interpretación de las potencias del propio arte. Y a lo mejor si fuéramos esta otra, de que básicamente es algo moderno, pues el arte necesita del sujeto. Y tan necesita del sujeto que no puede haber arte sin sujeto. Y yo ahí diría que sí, la base de todo arte, por lo menos en esto cachito, es el sujeto que necesita ser autor, firmar, etcétera.
y después se hace colectivo. Pero insisto, eso no quiere decir que no haya obra de arte que esté pensada específicamente para tener incidencia en la sociedad. Yo pensaría en los muralistas, ¿no? Claro, bueno, aún así me parece a mí que a lo mejor yo no estaría tan de acuerdo con esto porque justamente me parece a mí que antes, más bien yo invertiría los momentos. Primero es social y después entonces se puede volver de alguna manera individual. Porque, digamos, desde las mismas herramientas, comenzando en cualquier, digamos, toda obra de arte requiere una definición o una cantidad específica de conocimiento técnico. Y ese conocimiento técnico, en el fondo, es conocimiento acumulado a lo largo, digamos, de las épocas sociales. No hay, digamos, ningún tipo de arte que no contenga una técnica. Y una técnica que a su vez no esté relacionada, digamos, con una práctica social que es recurrente a lo largo del tiempo. Quizás, digamos, distinguiendo esas dos posiciones, se me hace complejo, digamos, las dos posiciones que mencionas. Creo que son, digamos, sin duda, porque una de las consecuencias sería preguntar, entonces, si el sujeto ha muerto, quizás en nuestra época, sí sigue siendo arte, de alguna manera, desde ese punto de vista de la definición. Pero, digamos, yo comienzo más bien con que el arte tiene en sí mismo, desde el inicio, un componente social muy fuerte. Y principalmente yo lo veo porque, como lo dije en mi primera definición, dado que, digamos, el arte se construye en función del gusto, el gusto no es algo individual. De hecho, el gusto es lo más social que puede existir entre nuestras sociedades. El gusto se define en función de las prácticas sociales, de los momentos de socialización y también, digamos, de lo que nos es permitido de alguna manera simbolizar en nuestras creaciones artísticas. Entonces, yo quizás en ese sentido no estaría tan de acuerdo con ustedes dos. A lo mejor mi definición del arte sería un poco más grande, en el que yo sí me inscribiría como que es arte en tanto que es producto social humano, digamos. No hay ningún tipo de arte que se haya producido en un... Pero justamente para mí eso es relevante y es, digamos, definitorio para la definición del arte, porque no inicia, digamos, como un momento individual y de hecho más bien es justamente el momento de individualización del arte, que es a lo mejor lo que tú llamas el inicio de la modernidad, un desarrollo más bien posterior, pero no necesariamente del término artístico, porque si ponemos el enfoque en el desarrollo, digamos, desde el punto de vista del sujeto, pareciera ser un desarrollo hasta cierto punto arbitrario. Más bien yo lo que pienso es que tiene que ser, digamos, en conjunto con otros desarrollos sociales que se dieron en ese mismo tiempo, que para mí lo más esencial sería el capitalismo. Es decir, esto que se llama arte o que tú mencionaste que inicia en este momento de la modernidad, en el fondo, digamos, más que de la modernidad, diría yo que inicia como arte capitalista, por así decirlo, que es justamente el fenómeno que empieza a darse y que, bueno, creo que lo hemos revisado aquí en el texto tan famoso de Benjamin, pero para quienes no lo han visto en el video, se llama El arte y la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, exactamente. Entonces yo creo que en el fondo es esa la dinámica que se está describiendo cuando inicia la modernidad, pero que no necesariamente el arte se limita a esa clase de cosas y que incluso, digamos, si partimos desde un punto de vista conceptual un poco más amplio, podremos observar no solamente las brechas, digamos, o más bien las conexiones que tiene con el mundo que nos rodea, sino también ver la especificidad histórica de la producción en un momento específico de la humanidad. Yo pienso, yo estoy de acuerdo con Isaí respecto a la necesidad del sujeto para que se produzca el arte, para que surja el arte, y también estaría de acuerdo en que el arte se inscribe en un periodo histórico específico de la humanidad. Por eso mismo es que yo considero que las expresiones artísticas que las expresiones estéticas, van más allá del arte. Entonces, en ese sentido, yo diría que el arte es la forma que las expresiones estéticas han tomado en un contexto denominado modernidad, denominado periodo, cuando comienza el periodo capitalista moderno, como lo mencionaba Balam. En eso yo estaría de acuerdo. Entonces, yo creo que sí requiere del sujeto la creación artística. Y en ese sentido también creo que puede pensarse hasta cierto punto como una producción individual, pero que también, ahí no estaría de acuerdo con Isaí, porque los individuos no son entes separados del mundo, no hacen parte de un mundo y están siendo construidos social y culturalmente por ese mundo del que hacen parte. Entonces, en ese sentido, creo que la obra de arte o las distintas expresiones artísticas también van a ir siendo reflejo de un contexto particular, ¿no? Y que un poco también es lo que mencionaba Benjamin con esta posibilidad aurática, ¿no? Solo podemos sentir y experimentar la obra de arte si nos inscribimos en un contexto, no sé, que compartimos con esa obra, ¿no? De pronto pudiese ser por ello
que a personas contemporáneas a nosotros no les diga mucho, no sé, pararse frente a las meninas o qué sé yo, salvo que tengan cierta formación o cierta consideración histórica de lo que implica, filosófica, qué sé yo, de lo que implican las meninas. Eso hasta ahí. Y con respecto a la función social y política del arte, a mí me gustaría dividirlo, proponerles la división de su función social en tanto su forma y su contenido, porque creo que de pronto estamos mezclando forma y contenido del arte, en el sentido de que a veces consideramos que las obras artísticas son políticas porque tengan contenido político, ¿no? Como el ejemplo que Isaí mencionaba de los muralistas. Pensamos en los muralistas mexicanos como arte político porque su arte refleja la condición de la conquista y la eventual construcción de la mexicanidad y demás. Pero pocas veces creo yo que hemos reflexionado sobre la función política del arte en tanto sus formas. Y yo creo que es más genuina la política en el arte cuando tiene que ver con las formas y no con los contenidos. No sé cómo lo vean ustedes, pero creo que cuando los contenidos son políticos y sociales abiertamente, es un poco incluso falso, ¿no? No lo sienten falso, así como este es una performance o una pintura o una canción que habla sobre la explotación, que habla sobre la violencia de las mujeres. Pero entonces yo lo siento o yo lo percibo como poco genuino, ¿no? Como algo ya digerido, como algo ya puesto sobre la mesa, incluso montado específicamente para generar algo en particular a los espectadores. Y ahí me parece que ya no lo siento tan políticamente genuino. En cambio, creo que los artistas que han transformado las formas de hacer arte terminan siendo más políticos, ¿no? Y pienso en el Salón de los Rechazados de Monet y sus amigos, ¿no? O sea, no les aceptan presentar en los salones de arte porque decían, esto no es arte, decían los críticos de su momento. Entonces, ¿qué hace Monet y sus amigos? Bueno, hagamos nuestro propio Salón de los Rechazados y exponen sus obras. Y entonces están posibilitando formas sensibles distintas. Y aquí me gustaría mucho retomar lo que dice Rancière, que quizá ya no le va a gustar Rancière, pero cuando Rancière dice que es político cambiar la repartición de lo sensible, cambiar lo que uno está posibilitado a experimentar sensiblemente, eso me parece profundamente más político que un mural abiertamente que hable sobre los obreros, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Igual en la noche de los proletarios de Rancière, los proletarios podían reunirse después de su jornada laboral, no a leer a Marx, pero sí a leer a Shakespeare, y eso iba a ser profundamente más político porque estaban ocupando un espacio sensible que no estaba previsto para ellos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya solo para finalizar esta intervención, yo pienso que cuando pensamos en los aspectos políticos del arte, valdría la pena hacer la distinción entre sus formas y sus contenidos. Y ya, era eso lo que quería decir por ahora. Yo tengo algo muy, muy breve como para tratar de, quizás, si es que se puede, es un intento de combinar lo que dijeron sobre todo Balam e Isaí, pero también un poco Mitch, que tiene que ver con ese debate o no sobre el sujeto y la necesidad de él para la creación del arte, o no. Y creo que más bien las dos posturas se condicionan. ¿Por qué? Porque yo creo que la idea del sujeto, o por lo menos históricamente como yo lo ubico, nace también en la misma época en la que también nace la idea, hoy ya asumida como naturalmente dada, de un mundo compartido. La idea de mundo tampoco tiene tantos años todavía. Y entonces yo creo que al mismo tiempo que nace entonces la idea del sujeto, aparentemente no parte del mundo, al mismo tiempo nace la idea de un mundo compartido entre los humanos. Entonces creo que ahí vemos desde mi punto de vista una dialéctica que para mí es hermosa porque yo creo que también esa idea del autor, ligada, también lo comparto, al sujeto, le permite entonces al sujeto, desde mi punto de vista, de elevarse de su contexto. De no decir es que Mitch hizo esto porque sus papás, porque su familia, porque su pareja, lo que sea, sino lo hizo ella. Ella es la autora. Y eso le permite entonces, por lo menos potencialmente, ese espacio de emanciparse, sobre todo de lo que hoy se llama lo cultural.
Y eso creo que es algo para mí muy valioso de la modernidad, la idea de autor. Y por ende que entonces se te observe y juzgue como tú nada más. Eres mucho más que eso también estoy de acuerdo. Sin embargo, ya no entra parte en el juicio sobre tu obra el contexto en el que te tocó. Y creo que ahí se combina la idea de mundo, la idea del sujeto, que luego lleva a la posibilidad de que haya algo así como un autor, que eso es algo nuevo. Y creo que ahí más o menos, desde mi punto de vista, se juntan esas tres ideas. Sí, pero el tema, en mi opinión, es que ya no importa. ¿Sí? ¿Ok? Un poco, digamos, regresando a lo que decía Balam, totalmente de acuerdo en que capitalismo y arte son parte, insisto, de las patitas de la mesa. Esto que llamamos modernidad es una mesa de muchas patitas: la ciencia, el arte, la razón, el progreso, el capitalismo, totalmente, ¿no? Totalmente. Por eso al final los últimos resquicios del arte actual están justamente ahí. Ya no vamos a ver arte en los museos, ya vamos a las galerías, y las galerías es el espacio de intercambio de esto que ya se convirtió en mercancía, ¿no? Podemos avanzar un poquito más adelante en lo de la post-mercancía, pero bueno. Pero un poco regresando a lo que tú decías, yo tendría más dos preguntas. Desde este posicionamiento que tú haces de lo individuo dentro de lo social, que bien decía Cristian, todo eso, ¿cómo explicarías las rupturas? Porque sí hay rupturas. Y una de las características fundamentales del arte son las rupturas, ¿no? Entonces, un poco dentro de este universo que tú dices, de que nace ya en el seno de algo, ¿cómo explicar las rupturas, ¿no? Porque hay Pollock, los propios impresionistas. Bueno, el que enlató su mierda. Ah, sí. ¿No? Ese, que tú digas, pues, pasó mucho tiempo bueno, quién sabe, en el taller del maestro artesano, quién sabe, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa. Y la otra es que cuando hablas del tema del gusto, yo pensaría que esta definición de llevar inmediatamente, o sea, yo no compartiría esta idea de llevar inmediatamente el tema del arte al gusto, porque se me hace que el gusto ya es algo de segunda naturaleza. En principio, un pasito antes del gusto, yo sí lo colocaría un poco, como dice Mitch, con el tema de la percepción, ¿no? O sea, el arte juega dentro del universo de la percepción, por eso, digamos, creo que todo el mundo estamos de acuerdo en meter al arte dentro de lo estético y no de lo epistémico, por ejemplo, o de lo moral. Y ya en segundo momento el gusto, ¿no? O sea, yo empataría el arte dentro de este universo estético que en primera instancia ataca la percepción. Y claro, no sacaría del juego el tema del gusto, pero yo lo pondría ya como en un segundo nivel, ¿no? Como que primero tenemos contacto con el mundo por medio de las percepciones y luego ya generas un gusto. Esto es salado, esto es me gusta, esto es feo, esto está bonito, etcétera, ¿no? Y la otra cosa que yo quería comentar un poco de lo que dijo hace rato Cristian, el tema de la representación. Uh-huh. Digamos, ahorita di dos formas de entender al arte. Siempre existió el arte, o es un producto de la modernidad que requiere autor, el capitalismo y estas cosas. Pero hay otra posibilidad para hablar del arte, otra posible división, es si el arte representa o no. Si el arte representa, tendría quizá tendría necesariamente estos condicionamientos sociales, porque representa algo, ¿no? Incluso estar enamorado es estar enamorado de alguien. Y a lo mejor, si tú estiras mucho tu posicionamiento, eso es social, ¿no? Ya me enamoré de alguien, eso es social, no sé. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué pasa cuando el arte no es representativo o no tira la representación? Y ahí sí podría encontrar cierta autonomía que lo sacaría de lo social, aunque no necesariamente no fuera social. ¿Sí? No sé si me entiendo. Y sigo con mis muralistas, ¿no? Porque estos son los que específicamente hacen obra pensada para eso, ¿no? Porque la otra cosa que bien decía Mitch, bueno, no lo dijo con estas palabras, pero es que cuando se convierte en propaganda. Cuando un discurso se convierte en propaganda, ¿qué tanto de artístico puede tener o podría no tener? No sé, esto se me ocurrió ahorita respecto a lo que han dicho. Quizá por eso a mí o sea, yo quiero mucho a Walter Benjamin, decir, pero es que yo nunca, y quizá que ustedes me ayuden a entenderlo,
yo nunca entendí la diferencia entre la politización... ¿De la estética? Ajá, ¿Y la estetización de la política? La estetización de la política y la politización del arte. O sea, yo lo Estética. leía... Ah, sí, perdón. La politización De la estética y la estetización de del la arte. política. Ajá. Yo creo que la entendí, aunque no estoy seguro. O sea, Porque, no sé. o sea, Si quieres algo. yo lo... Y de hecho aquí no había notado algo justamente porque es que a mí nunca he entendido la diferencia, ¿no? Porque al final del día, o sea, es como que Benjamin dice, bueno, una es la politización para concientizar a la sociedad, para hacer la crítica respecto a su contexto. Y la otra es la estetización para legitimar un régimen. Y yo decía, obviamente, pero Benjamin, hasta cierto punto sería estar utilizando el arte para unos fines o para otros. Y entonces ahí es como convertir el arte en algo moral, ¿no? Porque sería como utilizarlo para lo que tú consideras correcto y utilizarlo para lo que consideras incorrecto, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pienso en el constructivismo ruso. En su momento podría parecer una politización, en tanto está haciendo referencia a los valores marxistas, proletarios. De la revolución. Ajá. Pero eventualmente, no sé, pienso justo como estos edificios, eso, del constructivismo, pero ya en el periodo de abandono, en el periodo un poco de pobreza también de esa parte de la población rusa. ¿Qué les dice ahora a ellos, no? Sería como, no sé, o quizás sería aceptar que más bien pueden cambiar, ¿no? Que no siempre es la politización y no siempre es la estetización, sino van modificándose también, que no son figuras fijas o funcionamientos fijos. Y yo ahí sumaría algo súper rápido. Quizá ustedes conozcan, en el Museo del Prado hay una parte donde exponen afiches, los pósters de la época. Entonces, están juntos los socialistas de los falangistas. Igual, están los dos, ¿no? Y digamos, tendría el mismo estilo y las dos están expuestas como obra de arte. Y otra cosa, súper rápida, que regresando como al tema rápidamente de la idea del gusto que debatían Isai y Balam, justo estaba revisando ayer este texto de, ¿cómo se llama? Gombrich, el historiador. Gombrich. Exacto, que es un historiador del arte. Pero algo que me gustó, que él decía, como de no podemos limitar el arte a un tema de gusto, porque incluso las cosas que nos disgustan están siendo un reflejo o están siendo una construcción estética de un contexto, ¿no? O de una sensación, de una percepción. Y él ponía en los contraejemplos la pintura, un retrato a lápiz del que Rubens hace de su hijo, ¿no? Entonces, pues, ya saben, rubio, ojos azules, niñito aparte, bonito, ¿no? Precioso. Y el retrato de la mamá es que no me acuerdo quién era la mamá de otro pintor famoso de la época. Y pues obvio, mayor, arrugas, no necesariamente estéticamente agradable. Entonces, lo que decía este vato era como, no podemos decir que uno es menos arte porque nos parezca menos bello o porque nos guste menos. Ambos son arte en tanto están reflejando las sensaciones, las emociones, la percepción de sus autores en ese momento. Y este pintor no hizo el retrato de su mamá con menos amor del que Rubens hizo el retrato de su hijo, con menos emociones y afectos de por medio. Entonces, en ese tema del gusto, yo creo que si bien es una parte del arte, no podemos pensarla como el factor determinante del arte. Y ya nomás para finalizar el tema de la representación, yo creo que también es un espacio muy limitado el de la representación, ¿no? Porque pienso ahora en el arte sacro. El arte sacro no representa, sino es, ¿no? Cuando, no sé, para los medievales no era una representación de Cristo, ahí efectivamente estaba Cristo. E incluso ahora las personas devotas en sus figuras, en sus pinturas, no es una representación de su fe, sino su fe efectivamente está ahí. Pero eso no sería arte. Es que yo creo que, digamos, que justamente eso es lo que da
creo yo, como cierta justificación al uso del concepto de gusto, porque justamente a través de él tú puedes definir tanto lo que gusta como lo que disgusta, y ambas son formas de experiencia estética. O sea, estoy totalmente de acuerdo, pero sí que creo que es como el criterio determinante, e incluso yo diría que es previo al arte mismo. Porque el gusto también se encuentra, digamos, entre los animales. E incluso pueden gustarnos los paisajes. Es decir, a lo que voy es que creo que sí es algo como, no sé si antropológico, pero por lo menos sí está dentro de nosotros esa capacidad de gustar. Y ya, digamos, hago hincapié en eso porque la percepción es todavía como una experiencia cruda, por así decirlo. En cambio, el gusto ya se le aplican conceptos, se le aplica una especie de evaluación. Y justamente, digamos, toda evaluación, digamos, toda experiencia estética requiere esa evaluación. Y esa evaluación, digamos, históricamente es socialmente determinada. Digamos, no se eligieron cualquier colores, no se eligieron cualquier animales para hacer las pinturas de las cuevas, ¿no? O sea, fueron animales específicos que tenían cierta característica, con ciertas formas, e incluso, digamos, yo diría que las películas gore sería el ejemplo, como tú lo dices, ¿no? Todo lo contrario a una experiencia placentera. Y sin embargo, justamente porque va en contra del gusto, es que llama la atención, es que resulta gustable, diría yo. Incluso las personas que disfrutan esas cosas, lo disfrutan. O sea, no sé cómo decirlo, pero yo creo que para mí sí es como fundamental eso. Yo me explicaría las rupturas, digamos, primero preguntándome qué es realmente una ruptura. Y si es algo que, digamos, históricamente que ha sucedido mucho, yo diría que no. Que más bien es al revés. Lo que casi siempre domina es como un paradigma que se mantiene como paradigma en sociedades que, duran siglos a veces. E incluso, digamos, el Renacimiento fue un periodo histórico bien interesante para nuestra reflexión, porque justamente, digamos, en ese momento los pintores o los grandes pintores no estudiaban para superar a sus profesores, sino que ellos intentaban copiar lo que ellos hacían. Y de hecho, todas sus prácticas era una copia constante de lo que ya otros grandes habían hecho, porque solamente así se podía llegar como a su nivel. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, en la música, y lo mismo pasaba en la pintura, y las rupturas empiezan a aparecer justamente con la modernidad y con el inicio del capitalismo. Yo también me explico de esa manera la aparición de los autores. De hecho, Habermas, en Opinión y Crítica de la Opinión Pública, lo que nos narra es de alguna manera el nacimiento del autor, el nacimiento de la crítica y cómo está profundamente, digamos, relacionado con el capitalismo. Porque resulta, digamos, muy interesante que los primeros autores que pudieron ser autores como tal, vivían de ello justamente porque podían lucrar de manera capitalista. Y de hecho, justamente cuando empezaron a tener su boom las novelas en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, fue porque se había inventado esta idea de que cada fascículo iba llegando semanalmente y tú lo comprabas, y entonces, digamos, el autor podía independizarse un poco, manteniendo, digamos, de alguna manera a sus Patreons de ese tiempo, por así decirlo, mucha gente que le daba dinero, y así era una forma distinta de mecenazgo. Pero justamente, digamos, ahí entonces en el capitalismo se empiezan a valorar las rupturas. De hecho, la ruptura es un poco lo que dice Benjamin. La ruptura es la regla de nuestro tiempo. Si tu arte no logra romper de alguna manera con paradigmas previos, no la vas a armar. Y lo mismo es con la música. Pero yo quisiera, digamos, como preguntar un poco, ya con este término, que tú decías, Mitch, que justamente, digamos, como que no, digamos, las rupturas, lo importante no es el contenido político, sino que son las formas lo que hace. Y tú ponías, digamos, el ejemplo de Manet y, digamos, los pintores que estaban allí. Pero yo me preguntaría si todas las rupturas son políticas o todas son críticas. Porque justamente, digamos, yo creo que en el capitalismo, justo porque se valoran las rupturas, hay montones de rupturas todos los días. ¿Cómo distinguir las que son críticas o políticas de la otra? De nuevo, no nos estamos quedando en el fondo, si lo quieren ver así, pero siguen sin parecerme tan clara la forma. Yo nada más rápido por lo de Benjamin, para salvar un poco su honor si es que puedo. Nada más es mi lectura, quizás yo me lo estoy imaginando, pero yo entiendo a Benjamin que hace una diferencia que según él existe, que yo creo que acierta, porque yo creo que cuando él habla de politizar la estética, se refiere, creo, a que se debe de encontrar la forma de reflejar los antagonismos no resueltos en la realidad, y que estos entonces retornen o resuenen en las obras de arte como los problemas inmanentes de su forma, es decir, dentro de la obra de arte. Por ejemplo, el lenguaje mismo de Kafka creo que redescubre el capitalismo monopolista y el mundo administrado, independientemente de su contenido, que también hay, pero ya el lenguaje de Kafka contiene eso. Y creo que a eso Benjamin le llama, eso sería politizar lo estético. Y en cambio, estetizar la política, yo creo que él se refiere cuando ya la obra de arte se concilia con el mundo, que no está conciliado en la realidad,
en servicio de una idea o de algunas ideas. ¿Cómo puede ser la idea nazi? Puede ser la idea de la Unión Soviética, puede ser la idea del observador, lo que ustedes gusten. Pero digamos entonces ahí se pierde ese carácter antagónico de la realidad, se crea una conciliación absurda, desde mi punto de vista y la de Benjamin, en la obra de arte, porque se pone al servicio de algo que según es bueno desde el punto de vista que se lo vea. Y creo que más o menos de mi forma muy banal y simple, a eso se refiere con las dos cosas. Yo lo trivializaría aún más Okay. con la diferencia entre propaganda y protesta y propaganda, ¿no? O sea, se puede... Lo que no le gusta es el arte que están haciendo los nazis, ¿no? O sea, eso es una clara estetización de la política. Exacto, Más sí. bien hay que politizar la estética, pero pues de ahí a propaganda, en mi opinión, esta es como... Estás muy cerca. Sí, muy cerca. Yo tendría, perdón, más un par de comentarios respecto a lo que ha dicho Bala. La primera cosa, lo que decías de la evaluación, yo pensaría justo que una de los argumentos fuertes de la muerte del arte justamente es el fin de las jerarquías. Porque cuando tú hablas de evaluación, eso es meterle una jerarquía. Y justamente lo que no se puede actualmente es hacer eso, y por eso ya no podemos hablar de qué es arte y qué no es arte, ¿no? O sea, si todo es arte. Es la primera cosa. La segunda cosa respecto a decías, estoy de acuerdo, pero yo sumaría, en el paradigma actual, si sumamos como más o menos las ideas, sería imposible que hubiera arte. Necesitaríamos un poco echar un poco para atrás para el paradigma quizá de mediados del siglo XX para atrás, pero una vez de mediados del siglo XX para acá, si agarramos ese Foucaultiano se dice, sería muy complicado tener ya arte. O sea, Peso Pluma y Beethoven juegan en las mismas ligas en el mismo momento, justamente por la falta del canon, ¿no? Ahora, hay otra cosa interesante que has sumado. Estoy de acuerdo contigo y a la vez no estoy de acuerdo contigo. Esto del modo capitalista de la vida, que no me gusta nada. Digo, trabajar para vivir, eso no es moderno, eso. Ahora sí que desde que el hombre es hombre, ¿no? Yo no lo vería más bien del trabajo hacia atrás, sino del trabajo en adelante. Yo creería que lo que hace del arte esta cuestión más capitalística no es tanto la idea del salario, del mecenazgo, porque eso es bastante medieval, sino que se convierte en mercancía. Y ahora sí, el retablo medieval no tiene precio, pero ya un Giotto, ya firmadito, pues ya entra al universo de las mercancías. Y ahí incluso para los mecenas ya jugaba de otra forma. Ya no eran, en muchos casos ya no eran las meninas. El cuadro para adornar el palacio, sino ya estaba pensado para un universo de estos pleitos palaciegos que vemos de Da Vinci, de Velázquez, de Salieri, de Mozart. O sea, ahí está jugando otra cosa, ¿no? Ya no están pensando un poco a lo mismo. Y yo la pregunta que te diría es, entonces tú dirías que puede haber arte sin autor. Sí, claro. Sí creerías que es arte sin, dicho todo esto, arte sin autor. ¿Cómo podría ser que haya un arte sin autor si el arte nace justamente con todas estas consideraciones que tú mismo has comentado? ¿Cómo podría ser eso? Pues, o sea, bueno, mi definición de arte era más bien otra, era más bien la traducción. De hecho, es justamente eso, porque yo pienso que de alguna manera, como es una actividad social eminentemente que después se individualiza, el tipo de arte que nos toca vivir en nuestro tiempo es mediado necesariamente por la industria cultural. Digamos, si lo pensamos como una forma de producción, la forma de producción de arte hoy en día es capitalista y efectivamente da lo que tú dices, que son, digamos, mercancías. Pero, no sé, o sea, me parece a mí que justamente es el carácter de mercancías lo que permite que existan las rupturas, lo que permite que existan los autores. Pero, digamos, eso no necesariamente es negativo desde mi punto de vista, porque también creo que, digamos, por un lado es eso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Spotify. Por un lado están los autores, digamos, que se la pasan escribiendo y buscan constantemente la ruptura porque saben que lo que ofrecen son mercancías. Y toda la industria musical que está alrededor saben que lo que están haciendo son mercancías. Y del otro lado, digamos, están los escuchas, que también, digamos, pagan la mercancía pero, digamos, está como en una relación continua. Ahí está atrapado por el medio. Y yo te pediría un ejemplo. Yo tengo uno que lo diré después, a ver si estamos pensando en lo mismo. Pero entonces te pediría un ejemplo de cómo es que puede haber arte en nuestros días sin autor. Un ejemplo que justamente ilustre todo esto que nos estás diciendo.
En nuestros días un arte sin autor. Ajá. Yo tengo uno que a lo mejor van a decir, qué chafa. Pero Yo a lo no tengo mejor, porque yo no creo que eso exista. a lo mejor, Tú a eres lo mejor. team arte, no puede haber arte sin autor. Yo soy ese team, exacto. Sí. Ajá. Ok. No, o sea, me parece a mí, digamos, cuando hablamos de autor, lo que tratamos de buscar es, digamos, la persona que está detrás de la creación, digamos, Y que que de alguna cobra. manera... Bueno, Por su hoy en mercancía, día que que hace cobra, mercancía hoy en y día que cobra cobra por por su su mercancía. mercancía, efectivamente. Pero, digamos, por ejemplo, yo diría que existe algo de artístico en la forma en la que las personas adornan su casa, por ejemplo. Y que no necesariamente, digamos, eso tenga que llevar como una especie de Bueno. autor. Yo estoy de acuerdo. Yo también soy del mismo team de Cristian y creo que Isaí es del mismo team que pensamos que no puede haber arte sin autor. Quizás los tres lo pensamos en formas distintas. Pero yo pienso, porque por ejemplo, ahorita que Isaí pedía el ejemplo, pensé en primera instancia, bueno, Banksy. Es el ejemplo que yo iba a dar. Pero no aplica porque Sí, ya es un autor. No, bueno, Pero no hace mercancía. sí Hasta hace que- mercancía. No, hasta hace poco ya lo metieron al cuadro y el cuadro se autodestruyó. Pero en principio, no pintaba sus paredcitas ahí para mercancía, vender. O sea, mecenazgo, pero no sé digamos, qué. hoy en día Pero- se conocen los Yo- nombres de no, los autores. pero Hoy en día se conocen, pero por ejemplo, muchas de las obras principales, por ejemplo, del cristianismo, muchas pinturas impresionantes, no tenían como tal Pero un eso autor. eso no es arte, yo diría. No, yo diría que sí. Porque ahí no hay por ejemplo, representación, ni va para el mercado, ni hay galerías, ni hay autor. O sea, no, eso es un no, gusto bueno, puro. pero digamos, independientemente de que ellos lo hagan con la intención o no de representación, en el fondo, digamos, desde este punto conceptual, lo que estamos observando es justamente una representación de la realidad. Una realidad que además es distinta de lo real. Una realidad que está socialmente mediada. No, Sí, mi claro. hermano, Y tú luego, dile por eso de ejemplo- su cáliz a mi abuelita, que Diosito no Por es ejemplo, el cáliz las- y vas a ver qué te va a decir. Por ejemplo, las cuevas donde se encuentran las primeras, digamos, como pinturas humanas, o sea, no es solamente meros retratos allí, o sea, existe necesariamente un componente primero estético y en segundo lugar un componente artístico que se construye a través de un gusto. Sabemos que habían personas allá atrás que le gustaban, pero cuando nosotros, digamos, en nuestro tiempo hacemos énfasis en la idea del autor, en gran medida es también porque somos personas modernas que quieren ver justamente personas detrás de las obras de arte. Pero yo diría que muchas veces incluso era más bien al revés. Una muy buena parte de la historia de la humanidad, las personas ni siquiera pensaban que a ellas les salían las ideas, sino que más bien lo explicaban a través de musas, por ejemplo, o efectos, digamos, mágicos que habían en el ambiente. No era ellos, por así decirlo. Sí, y eso justamente eso era otra cosa. No, yo diría que justamente eso es lo que comparten en su núcleo artístico. Desde nuestro punto de vista conceptual. Obviamente desde su punto de vista ni siquiera seguramente tenían esa palabra. Exacto. Pero bueno, ahí caemos en un relativismo conceptual. Pero desde mi punto de vista conceptual, ellos lo que hacían era arte. Que ahora, hoy en día, digamos, hablemos de autores, es un rasgo inevitable de que justamente vivimos dentro del capitalismo. Bueno, para seguir con esto les propongo, o más bien les tengo una pregunta, porque ya que hablamos un poco sobre qué es el arte, qué no es, si hay autor, si no hay autor, si hay sujeto o no, podríamos hablar 5 horas más de eso, pero para no caer en ese punto, yo les quería preguntar más o menos si ustedes todavía ven sentido en la idea que existía hace más o menos 2 siglos y cacho, que proponían todavía autores como Schiller una educación estética del género humano para, según él, entre otros, despertar la capacidad universalmente dada en todos los humanos de tener la sensibilidad, primero para crear arte, pero también para poder percibir la sensibilidad en todos los sentidos en la obra de arte. Si todavía ustedes ven como... Porque digo, que ya creo que los 4 compartimos más o menos que el arte, si no está muerto, está muriendo, está a punto de morir o ya murió, que por lo menos está en crisis. Creo que eso más o menos lo podemos compartir. Entonces, si está en crisis, ¿habría todavía forma de resucitarlo o ya está muerto por definitivo? Y en el caso que se pueda aún salvar, ¿ustedes creen que va por la vía de la educación o habría otras formas? Yo comenzaría por plantear que no tendremos que ver necesariamente como algo negativo la muerte del arte. Porque creo que, y me voy a remitir aquí a un ejemplo quizá un poco más de la cultura popular que del gran arte. Recuerdo mucho una entrevista que le hacen a Julián Casablancas respecto a los Strokes y que dejó los Strokes y demás. Y lo que él dice es como, es que cuando me quité obviamente lo estoy parafraseando, es una entrevista que leí hace años, no recuerdo las palabras exactas, pero recuerdo la idea. Y un poco él decía, es que cuando me quité, porque le preguntaban respecto a que si estaba abandonando ser como esta gran estrella de rock ahora que dejaba los Strokes y demás.
Y su respuesta fue como, es que una vez que me quité esa obligación, ese peso tan grande de ser una estrella de rock, he podido experimentar con la música. Entonces yo creo que una forma de ver como algo no negativo la muerte del arte, o no querer hacer como este intento desesperado por ir hacia el pasado y ver qué resucitamos del arte, yo creo que sería una postura un poco más optimista o más creativa, pensar en qué nos posibilita o qué le posibilita a las personas que hacen expresiones artísticas, que hacen pintura, que hacen cine, que hacen fotografía, que hacen literatura. Pienso que el hecho de que este concepto tan abstracto, tan grande, tan de mucha obligatoriedad, de muchos requerimientos, muera, es que creo que tienen un campo más amplio para poder experimentar en sus distintas disciplinas, ¿no? Y aquí recupero la idea que he ido proponiendo constantemente respecto a que más que... Creo que el arte solo fue un estado, una forma, un espacio-tiempo, un momento de las expresiones artísticas, de las expresiones estéticas, perdón, pero creo que las expresiones estéticas van más allá del arte. Y en ese sentido, que ya no exista el arte, o que el arte muera, o que el arte esté en crisis, posibilita a los distintos creadores estéticos poder crear y poder seguir experimentando. Entonces eso, yo no lo vería de una forma negativa. Y un poco también respondiendo a tu pregunta, Cristian, más que una especie de educación o de pedagogía con respecto a las expresiones artísticas, yo apelaría a la experimentación, ¿no? Quizá ya no al arte en forma, aprende la proporción aurática, ya no digamos para crear, sino solo para comprender el arte o para acercarte al arte. Quizá yo sí apelaría más a poder experimentar, a que no solo los creadores se permitan experimentar, sino también los espectadores nos permitamos experimentar, ¿no? Este libro que les comentaba ayer que estaba leyendo este autor, este historiador del arte, lo que él decía, a veces lo que nos imposibilita tener este acercamiento estético es nuestros prejuicios, y mencionaba otra cosa, pero sí como los prejuicios que tenemos, ¿no? Como espectadores. Entonces, más que una pedagogía, yo apelaría a permitirnos experimentar más sensaciones y más percepciones. Bueno, respecto de la pregunta de Cristian un poco, yo creo que sí es necesario, digamos, de alguna manera, la instrucción del gusto o del refinamiento del mismo. Bueno, yo parto un poco justamente de ese concepto de nuevo, justamente para hacer referencia a cómo incluso nuestra forma de percibir cosas en el mundo se encuentra mediada primero por justamente esas capacidades, y en segundo lugar, de alguna manera la instrucción es también una transmisión, siento yo, justamente de elementos del gusto que se replican socialmente. Entonces, la educación es forzosamente necesaria, diría yo, para apreciar cierto tipo de arte. Por ejemplo, la música, que no es, digamos, tan fácil. A veces uno pensaría, bueno, no tiene letra, no tiene historia, no tiene como todos esos elementos que a veces se le piden a la obra de arte. Y es como muy sencilla, es puro sonido, pero incluso eso no es tan fácil, yo creo, que de reconocer a veces para las personas que no tocan piano, por ejemplo, apreciar por lo menos a su nivel adecuado una obra de piano me parece difícil sin una especie de instrucción. Pero por otro lado, digamos, creo que también eso apunta hasta cierto punto a la cuestión del arte como de élite, por así decirlo, o ese tipo, digamos, como el arte culto o el arte con grandes letras, que yo creo que no necesariamente, digamos, la educación tiene que tender hacia ese tipo de arte. Lo que se puede criticar un poco de ese arte es justamente los criterios con los que se hace, los criterios con los que define el gusto, que define de lo que es bueno o mal arte, sino que justamente puede ponerlo en duda. Y finalmente yo creo que esto que llamamos arte en grandes letras, y que luego muchas de las, siento yo, como carreras o disciplinas que te incitan al arte en una de sus varias formas, o que estudian el arte como parte de la historia, digamos que se remiten bastante a ciertos criterios que se ejercen. Pero en el fondo lo que estudian es justamente cómo a lo largo de la historia las élites de las poblaciones humanas tuvieron tiempo libre para poder crearlo. Las primeras, digamos, obras artísticas justamente se hicieron entre las élites, por ejemplo, si nos pensamos en la epopeya de Gilgamesh,
No sé, es una obra evidentemente creada desde la élite para explicarse su ascenso y su dominio en ese momento de su sociedad. Pero bueno, el punto, digamos, yo creo que es, claro, ellos tuvieron tiempo suficiente para poder desarrollar ese tipo de arte complejo, por ejemplo el barroco, pero no quiere decir que, digamos, otros tipos de arte que ahorita mismo están existiendo y que surgen de muchos lados de las poblaciones humanas, no puedan también adquirir o alcanzar a llegar a ese grado, digamos, como de sofisticación, por lo menos, o complejidad. Que yo no creería que, digamos, no es forzoso ver en la complejidad del arte una especie de, o algo positivo necesariamente, como creo que a veces ocurre un poco con el arte clásico, o me ha tocado mucho, no sé si ustedes, pero personas que comentan que, digamos, el arte como de los griegos o los romanos, o ese estilo como neoclásico, es el arte, y todos los demás edificios que se han construido y cosas ya no tienen nada que ver con ese tipo de arte. O sea, tampoco creo que sea así, creo que incluso, digamos, el reggaetón, con el tiempo adecuado, el tiempo suficiente, las personas adecuadas y el cariño adecuado, pueden salir también cosas súper complejas y muy interesantes. Pero el punto es que yo creo que hacia allá dirijo un poco mi visión sobre el arte, que yo creo que no es que haya muerto, sino más bien que existen condiciones que lo limitan en gran medida. Y que yo creo que más bien lo que deberíamos hacer es luchar porque esas condiciones o esas limitantes ya no se pesen tanto y que la gente pueda desarrollar arte o gusto justamente en función de sus propios criterios. Que puedan crear, digamos, como música sin las limitaciones que le impone su momento. Pero claro, eso sería quizás una visión muy utópica. Respecto a lo que dices, lo primero que yo diría es, ok, pero ¿quién pone el criterio? ¿Quién pone los criterios para establecer estas diferenciaciones que tú has dicho? Porque justamente vivimos en una época en la que pues es muy complicado establecer quién pone los criterios. Los propios músicos, ¿quiénes? Los propios artistas, los críticos, los galeristas, los profesores. ¿Quién pone la línea para decir esto es buen arte o mal arte? En fin, ¿no? O arte, ¿cómo se llama? ¿Alto arte? ¿O arte folclórico? ¿O arte popular? ¿O quién pone esos? Actualmente es muy Hoy en día yo complicado. diría que el mercado en gran medida. O sea, sí se define. Una canción de que es exitosa únicamente lo va a hacer en gran medida por la capacidad de gente que logra, digamos, Pero no, llegar. pero no es artística. O Sí, sea, exacto. Taylor Swift. Pero, Taylor Swift pero con eso abandonamos. podría. No, pero digamos, el hecho de que no sea arte es una conclusión de un análisis, pero no podemos llegar a esa conclusión sin el análisis. Y desde mi punto de vista, no necesariamente, digamos, hay un momento estético incluso dentro de las canciones más así propagandísticas. No propagandística, de pura publicidad de Bad Bunny. Incluso la más publicitaria, en el fondo contiene, digamos, primero elementos de personas, justamente experiencias estéticas o expresiones, digamos, estéticas, que justamente se venden porque son exitosas. Pero Porque ¿quién no está? logran llegar al gusto. Pero es que podemos utilizar las dos hipótesis. Taylor Swift, ¿sí es arte o no es arte? Para ambas necesitarías los criterios. Y estas, ¿quién establece cuáles son estos momentos estéticos que tú dices? En el siglo XIX era clarísimo, ¿no? Porque había criterios. Uno que te puede gustar, el de Sánchez Vázquez, el del trabajo. Es arte porque hay trabajo metido ahí. De manera que una pieza que le llevó a Beethoven 80 horas tiene más arte que una que le... ¿Han visto estos memes de cuántas personas escriben Bohemian Rhapsody y cuántas escriben la de Beyoncé? No. Que nada más dice single ladies, single ladies, single ladies, Ah. 40 personas. Y Bohemian Rhapsody, una persona, ¿no? ¿Quién establece un poco eso? Pero bueno, digamos, regresando a la pregunta sobre el tema de Schiller, es que eso es algo muy bonito y yo diría que más bien no hay de otra, ¿no? Esto de la educación estética que tú mencionas, yo creería que a estas alturas del partido, con esos paradigmas actuales, no hay de otra, nada más que si estamos pensando en educación formal, no. Es más, la educación formal en general, no. De O sea, acuerdo, ¿hace sí. cuántos? Hace un año, ¿no? 2 años en México nos peleamos que si los libros de texto nuevos, que si los viejos, que la educación... Pues el buen Foucault diría, pues síganle apostando al caballo perdedor, ¿no? O sea, educación formal en el entendido disciplinario en niños, no sé qué. Yo creo que por ahí no va ni esta ni cualquiera. Pero a nivel de educación informal, sí. Yo pensaría que el mundo en el que vivimos es más bien estético. Y que la gente se forma, por ejemplo, viendo imágenes. Entonces, la formación, pensemos en un chico de, no sé, 15 años,
¿qué tanto de su formación le debe a su profesor de historia de sexto? ¿Y qué tanto le debe a horas y horas que se la pasa scrolleando? Ahí hay una educación estética, todo el tiempo está en contacto con imágenes, no con ideas, ¿no? Eso también se me hace... O sea, seguir pensando que a estas alturas del partido nos relacionamos socialmente a partir de ideas, me parece ya pues, no estar viendo, ¿no? Nos relacionamos a partir de imágenes que a lo mejor creemos entender o le asignamos un discurso. En fin, quizá esa podría ser un área de oportunidad de esta educación estética, ¿no? De que dado que todo el tiempo estamos viendo imágenes, intercambiando imágenes, pensando con imágenes, comunicándonos con imágenes, ¿cuántas veces no les ha pasado que en las pláticas cotidianas has visto el meme de o como el meme de? ¿Saben? O sea, como que hay... Honestamente no tanto, ¿eh? Bueno, a mí me... A lo mejor es que mis alumnos son muy chavos, pero Sí. pues un poco eso, ¿no? Como creo que vivimos una época en la que estamos más que rodeados de ideas, estamos rodeados de imágenes y por ahí podría ser. Ahora, la otra cosa importante que sí creo que valdría la pena hacer es distinguir entre arte y estética, ¿no? Para algunos autores el arte muere de exceso, de sobreexceso. No es que le gane el discurso epistémico al discurso, no es que la ciencia le gane al arte. Es que de hecho el arte se derrama de tal forma que ya no podemos, lo que les digo a mis alumnos, no hay nada más genial en el mundo que los Pozzolcalis. Ven que los Pozzolcalis tienen columnas dóricas. Columnas dóricas. O sea, ya la estetización del mundo ya es, no sé si han visto esos salones de fiestas ahí, pues, en el eje 2, estos grandotes, por ahí por Tlatelolco, son unos partenones. O sea, es un salón de fiestas de 3 pisos, enorme, o sea, ya la estatización del mundo ya es incluso una persona que no haya tenido formación dice, a mí me gustaría que mi salón de fiestas estuviera grande, como un Partenón, ¿no? Y hacen el Partenón y las columnas. O sea, de cierta forma ya el mundo está impregnado de este montón de cosas que no tienen un orden, que no tienen un canon, de que es muy fácil decir desde el buen gusto que naco. Pero a lo mejor no se está entendiendo precisamente, y ahí sí te la compraría, como el devenir de ciertas formas de percepción social que determinan que eso ya, que esté re bien y que ya ni siquiera haya ¿dónde quieres tus 15 años? En el que parece el Partenón, ¿no? No sé, algo así se me ocurre respecto a lo que han comentado. Yo sobre eso, primero antes, quiero retomar algo que ya se mencionó varias veces y que creo que es importante para meter un poco de polémica, que tiene que ver eso de la relación entre capitalismo y arte. Porque yo no soy tan escéptico y tan crítico con esto. Porque Kant, por ejemplo, cuando piensa sobre eso, y ya lo he dicho en este espacio, él se preocupa cuando la idea se convierte en mercancía, pero no cuando la obra de arte se vende. Esas son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que tú a la hora de generar, entre comillas, la obra de arte, ya piensas en cómo la voy a hacer para que luego la pueda vender mejor. Ahí ya valió, en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, eso no es lo mismo que decir, incluso hay una posibilidad de democratización a la hora de que tú puedas vender tu obra de arte. Eso le da la posibilidad a muchos creadores en ese entonces de más o menos ser independientes que antes no lo podían ser. O sea, yo creo que se pervierte la idea cuando la idea se convierte en la mercancía. Pero si la idea misma, entre comillas otra vez, es autónoma en la creación, yo no veo problema con que se venda. O sea, ahí yo no tengo problema, veo que... No, nada más, rápido, sumar a lo que acabas de decir, sumar el apoyo del Estado. Porque ya el Estado apoya en muchas cosas, ¿no? A los creadores. Estoy de acuerdo, aunque yo todavía yo hablaría más bien de esos que ya son tan importantes que ya no ocupan de la ayuda del Estado. O sea que... En México siguen ocupando... En México, pero tampoco se me ocurren muchos, o sea, pensando en el MOA que conozco gente, yo no creo que haya mucha creación de arte en México, con todo respeto. Tampoco en otras partes del mundo, pero yo más bien me refiero a, por ejemplo, escritores que ya, o sea, que ellos hacen lo que quieren y no ocupan ya de nadie. Eso a mí me parece algo potencialmente emancipatorio si lo comparo con antes. Que no lo usen para cosas que valgan la pena, eso es otro problema. Pero que ellos puedan ser autónomos porque venden sus cosas por ellos mismos, me parece un avance. Y luego es otra cosa de la que hablaba Marcuse, que tiene que ver con el carácter afirmativo de la cultura y del arte. Es decir, que me parece un poco, estaba fluyendo
implícito en lo que ustedes estaban hablando, de que hay como, porque eso para mí sería un criterio muy importante, si algo afirma o trasciende. Si lo afirma, para mí no tiene nada de artístico. Entonces es parte de la industria cultural, es una especie de espejo, está bien, puede divertir, etcétera, pero no es la creación de arte. Para mí comienza cuando trasciende, lo que ya dije hace algunos minutos, ya casi horas, cuando trasciende lo que existe. A partir de ahí estamos hablando de ese espacio utópico que para mí tiene que ver con lo que es arte y no. Yo creo que ahí podríamos hacer una, desde mi punto de vista, forma de evaluar algo como arte y no, y por lo tanto, ya para terminar, canciones como de Taylor Swift, películas de Marvel y tantos otros ejemplos tienen todo menos creación de arte. O sea, para mí eso no entra para nada en cómo yo entiendo la creación artística, y por eso yo tengo miedo de que está muriendo, porque en dónde están esas obras que trasciendan lo existente, yo casi no las veo. Yo pienso, o sea, esto que de lo que habla Cristian, me recuerda mucho a la concepción de arte que tiene Heidegger un poco. Ah, caray. Porque es como... Trascendente. Exactamente, exactamente, ya. ¿no? Porque él dice algo como, el arte no tiene que ser una representación fiel de la realidad, sino una revelación del ser de las cosas. Y la revelación del ser de las cosas siempre nos lleva a algo trascendental, porque nos muestra esa esencia que está en las cosas más allá de las cosas mismas. Como no sé si han leído el texto de las botas de Van Gogh, lo que Heidegger dice sobre las botas de Van Gogh, dice, ahí no está, no solo las botas de Van Gogh, sino puedes ver ahí el calor del campo, el sudor del campesino, el cansancio, ¿sabes? Como este algo que nos dice algo más de las cosas en sí mismas. Y he de confesar que una parte de mí también está de acuerdo con eso, o también quiere creer eso, ¿saben? Como sí, es que el arte tiene que decirnos más allá de esto, ¿no? Pero de pronto yo creo que entonces, quizá lo que nos cuesta a nosotros como sociedad es que qué tal si nuestro contexto es un contexto más bien un poco hueco, en el sentido como de que todo el tiempo estamos esperando esta revelación del ser de las cosas en el arte, pero lo único que tenemos, igual con todo respeto diría Cristian, son las canciones de Taylor Swift o las canciones de Peso Pluma o las canciones de Bad Bunny, que ya entrados en un mundo sin jerarquías, no son inferiores que Van Gogh o que Chopin. No son inferiores, pero sí son diferentes. Y quizá entonces nada más es un mundo triste para alguien nostálgico que espera encontrar la revelación del ser de las cosas en algo similar a las botas de Van Gogh, ¿no? Y entonces quizá más bien aquí sería como, ya poniéndonos delesianos, como encontrar nuestra manada, ¿no? En el sentido de que no ponernos en este mood juzgoncito o en este mood sacerdotal de exigirle a Taylor Swift, haz algo que muestre la revelación de las cosas. No, sino simplemente darnos a la tarea de encontrar qué cosas sí, qué expresiones sí, qué creaciones sí revelan para nosotros o nos transmiten a nosotros ese algo que queremos encontrar, ¿no? Y no jerarquizándolo, sino simplemente diferenciándolo de aquellas expresiones artísticas con las que no hacemos clic o que no nos dicen nada sobre el mundo o que no nos dicen nada sobre nosotros. El problema de esto, digamos, no es un poco el riesgo de que entonces únicamente se consume el arte por placer. Es decir, si no hay algo que trascienda, si no hay algo que te invite a ir un poco más para allá. Por ejemplo, pienso yo en la película que recién acaba de salir el año pasado de Zona de Interés. O sea, uno puede hacer un análisis estético de esa película, técnico. Si uno además es cinematógrafo, seguramente se puede pasar mucho tiempo en ello. Pero creo yo que se quedaría uno perdido si dijera que eso es lo esencial o lo más importante de la película. Que justamente yo creo que lo que está en la película, o lo más relevante es lo que no aparece. Que en sí mismo es, por un lado, digamos, el genocidio que ocurría, pero por otro lado también la crítica a cómo esos eventos pueden pasar en el día a día. Y digamos, llevar a las personas a preguntarse eso, sí, creo yo, le da un cambio cualitativo muy, muy importante a una canción de Taylor Swift, que nada más es como para disfrutar. Yo no estaría tan de acuerdo, no me compraría tan fácil eso de que ya no hay jerarquías. O sea, yo creo, de nuevo, que aparentemente ya no hay jerarquías porque hay una sola, desde mi punto de vista, que termina de organizar el resto, que es justamente el mercado. Que para mí es, como lo mencionaba un poco Cristian, en el sentido de la relación entre capitalismo y arte, para mí, digamos, incluso diría que es lo dirían los liberales, más eficiente.
porque no necesita, digamos, como de críticos específicos a los que les paguen y que te van a definir si tu arte es bueno o malo, sino que los desarrollos, digamos, de creaciones estéticas o de productos que producen impactos estéticos en muchas personas se da en gran medida también en función del mercado. Y, digamos, los mercados también se especializan. Es que yo estoy de acuerdo cuando tú dices que no todo es negativo. Yo creo que es fascinante también ver cómo se ha desarrollado esta gran producción de productos así culturales. Yo creo que corremos un riesgo de dejar de ver las cosas y simplemente, digamos, decimos, eso no es arte, punto, no me interesa, sino que justamente yo creo que dentro de todas esas obras se encuentra el humano. Digamos, incluso dentro de las cosas más banales, se encuentra, digamos, cierta forma de humanizar las cosas. La construcción de arte es también una forma de humanización. Y, por ejemplo, las obras de Vivaldi, las obras musicales, no las hacían únicamente por su gusto. En gran medida era para satisfacer gustos digamos, de clases superiores. Yo lo que veo es más bien como que, justamente como lo decía, o sea, son condicionamientos hacia el arte, pero no sé. Y ya un último comentario sobre lo de la educación estética. También, digamos, yo pondría en duda si realmente vale la pena no institucionalizarlo, porque también creo que hay formas de pedagogía que no necesariamente son tan opresivas, que, por ejemplo, Paulo Freire lo que pensaría es que es más bien una educación que te ayude a pensar en tus propias formas de construir tu arte. Sería una educación que gustaría, pero es una educación que te ayuda por lo menos a tener herramientas. Bueno, quién sabe si Foucault sería un poco más crítico respecto a eso. Pero varias cosas. Respecto a lo primero que decía Cristian, hay una anécdota linda de Jaime Sabines. Jaime Sabines, el poeta mexicano ya estaba haciendo sus poemas, tenía escrito, y un día lo invita Neruda a su casa. Y a la puerta, en México, a la puerta de la entrada, dice Sabines que había literalmente una charola y un letrero que decía, coopere para el canto general, ¿no? Y Sabines dijo, no, si Pablo Neruda está pasando la charola para editar el canto general, ¿qué será de mí? ¿No? O sea, la libertad de creación, cuando topa con estas barreras, en el caso del poeta o del escritor, de ser publicado, ahí ya entra más bien en este juego incluso estamos hablando de los 40, del mercado o de lo que pueda tener más aceptación sobre una cosa. O sea, por eso igual sí habría que separar como el tema de la creación. Y respecto a la otra cosa que decías, digo, entiendo por qué Mitch luego respondió, porque Mitch y yo comulgamos en nuestra iglesia. El tema de lo trascendente, sin discutir lo trascendente, mi pregunta sería otra vez, ¿y quién decide? ¿Quién decide que el tiburón anda por aquí? En estos días anda el tiburón de Damon Hirst, ¿no? Está en México. ¿Quién decide que el tiburón de Damon Hirst o la lata de mierda no trasciende? Y si trasciende, ¿qué te gusta? ¿Van Gogh? O sea, ¿quién decide? Ya sin meternos en el tema de la trascendencia o la inmanencia, solamente comprándotela totalmente. ¿Quién decide que sí trasciende y qué no trasciende? ¿La sociedad? ¿Los críticos? ¿El mercado? ¿El museo? ¿El tiempo? No lo sé. Y un poco respecto a lo que decía Mitch, esa sí se la compró a Balan. ¿Qué tan elitista tenemos que ser para decir que no tienen una apertura del ser los que están escuchando reggaetón? No, es que justo... O los que están escuchando corrido tumbado o algo así. No. A lo mejor. Es que justamente por eso mi punto era el tema de que ¿cómo decirlo? Este nuevo estadio del arte de las expresiones estéticas también tiene que ir acompañado de la abolición de las jerarquías, porque que a mí no me abra, o que a mí o cualquier otra persona no le abra el mundo, como bien lo diría Heidegger, tiene que hacer el arte. Taylor Swift no implica que a otras personas sí les va a abrir el mundo Taylor Swift. A eso es a lo que me refería. Entonces yo diría y respondiendo a este debate de quién decide, yo ahí sí diría que es un tema que no necesariamente tiene que pasar por el mercado, ¿no? Sino más bien, y lo relaciono con mi respuesta a Cristian respecto a la pedagogía, sino más bien con la experiencia que tenemos con las distintas creaciones. Porque, por ejemplo, podemos poner o incluso nosotros mismos podemos ponernos frente a
el David o la Piedad o las Meninas y no sentir absolutamente nada. Como bien lo diría Benjamin de la pérdida aurática, no conectar, no sentir nada, que no nos diga nada eso. Pero eso también puede ir acompañado de que sí nos diga ir a un concierto de Peso Pluma, que ahí en el concierto de Peso Pluma encontremos la revelación del ser de las cosas. Por eso yo pienso que va acompañado de la abolición de la jerarquía, que a cada quien le abra el mundo lo que le abra el mundo. Sí, no, y eso lo que abre es el tema de la diferencia, porque el ejemplo que dabas de la película esta de Zona de Interés, efectivamente, para entrarle a muchas cine de autor sí necesitas una formación y sí necesitas una educación, pero también pasa, si nos ponemos un poquito flexibles, que a lo mejor a ciertas personas que no pudieran tener esa formación les dice otra cosa o les abre otra cosa. Y esas otras cosas a lo mejor estarían más cercanas a lo que dice Mitch, de entender el arte como experimentación. Por ejemplo, en el caso de Deleuze, que todavía medio defiende el arte, tiene que ver con la creación, ¿no? La creación de cosas que a lo mejor puedan ser efímeras, que no trasciendan, pero que eventualmente abran cosas. Ahora, ¿qué tanto esa apertura sea individual o social? Tampoco creo que tendría yo una respuesta ahí. En primera instancia se me ocurre decir individual. Pues cada quien trae sus Walkman, ¿no? Sus audífonos. Pero quién sabe, no sé, si puede haber experiencias de ese tipo a estas alturas de partido todavía como colectivas, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí, o sea, digo, es un debate muy complicado, pero porque ya que yo abrí la caja de Pandora con la trascendencia, que no me refería a cómo la entiende Heidegger, sino más bien a cómo la entiende Kant, pero eso ya sería otro debate, sino más bien a lo que yo iba, o yo diría así de la forma más breve que yo lo puedo explicar, sería trascendencia implica necesariamente el gesto o el acto, como le quieran llamar, de negación. Yo no puedo concebir que haya la posibilidad de trascendencia sin que haya el acto de negar lo existente. Y eso para mí ya es algo que la mayoría de las creaciones de hoy ya no tienen. Y lo otro, con lo que dijiste, Mitch, yo no estoy tan seguro que lo de sentir sea importante. Para mí no lo es. O sea, yo creo que yo cuando me enfrento a una obra de arte no quiero sentir algo, quiero pensar algo. Y quiero que me provoque nuevos pensamientos, que luego, posteriormente, en el mejor de los casos, se convierten en sentimientos. Pero de lo contrario, para mí, otra vez no es algo que trasciende, porque yo a veces también lloro en una película de superhéroe. Me produce a veces muchos sentimientos, pero eso no lo hace una buena película, para nada. Y en cambio, esas películas que las ves 3, 4, 5, 6 veces y como dijiste tú, Isaí, cada vez ves otra cosa, te provocan cosas nuevas. O luego ves una película que ya no habías visto en 10 años, ya tienes nuevas experiencias, nuevas cosas que leíste, y ya esa película te da otra impresión. Todo el tiempo te cuenta cosas nuevas, pero por lo que piensas, no por lo que sientes. Y creo que eso también es algo que hoy en día se asume, que lo que es arte te debe de provocar alguna especie de reacción emocional. Y yo no sé en qué momento eso se asumió como sentido común, porque yo creo que es todo lo contrario. Este es nuestro pensé que es pleito más de bien al siempre, revés. Cristian. Sí, totalmente Sí, al yo revés. también. ¿Cómo que al revés? ¿En qué momento el arte se relaciona con el pensamiento? Casi Claro. todos los autores dividen la etapa cognitiva incluso la misma palabra. Aesesis tiene que ver con sentir. Aesthesis es percepción. Ajá, sí, y más bien poiesis tiene que ver con la construcción y eso otra cosa. Por eso mismo al Platón en algunos contextos de su pensamiento no le interesaba el arte o pensaba como algo negativo el arte porque era algo que apelaba a las percepciones y por ende alejaba a los Esa individuos forma de la comprender el verdad arte. y de la realidad. Pero yo me llama sencillo el calor o el frío o cuando te quemas. Primero Lo piensas. sientes el calor, primero piensas hace frío y luego sientes frío. ¿Pero eso cuando es una llegas- experiencia de arte? No, estamos hablando meramente de percepción. Pero yo hablo de arte, No, no de cualquier percepción. Pero bueno, no quiero ponerme sangrón, pero la vista, Ajá. o sea, primero ves la obra de arte y luego la piensas. No, claro que no. Claro que no. Nuestra forma de ver no es previa a nuestra forma de comprender. Se condicionan mutuamente. Tú y yo podemos ver la misma obra de arte y al final nos hacen una encuesta y puede parecer que vimos dos cosas absolutamente opuestas. Es decir, que ya nuestra forma de pensar, yo hasta diría constitución ideológica, influye de qué estoy viendo y cómo lo estoy viendo. Pero yo voy un paso atrás, no una obra de arte, cualquier cosa.
Cualquier cosa, estoy de acuerdo. Pero O sea, bueno, hoy es el del tema del arte, pero aplica para casi todas las cosas, estoy de acuerdo. Primero tienes la percepción y después realizas un juicio. No puedes realizar un juicio sin tener una percepción previa de algo, porque si no, ¿cómo juzgas? Si hablas de Y una no, imagen... no estoy hablando de la obra de arte, estoy hablando de esto es un perro, ¿no? No, güey, claramente es una pluma. No sé, No, sí, estos son problemas filosóficos muy fuertes. Estoy de Entonces, acuerdo, pero yo la única pregunta que te haría, bueno, pero yo me refería al momento de trascendencia de una obra de arte. Que eso se genera a través del pensar y no del sentir. Eso era mi ¿Cómo? Perdón, otra vez. Que ese momento de... Juicio. No, es que yo no diría que es necesariamente un juicio. Enunciado. Bueno, va, ok, para no entrar en más líos. En ese momento de trascendencia, es decir, cuando para mí algo se convierte en una obra de arte, en ese momento, para llegar a eso, como espectador que me enfrento intelectualmente con esta obra, de lo contrario no puedes llegar a eso, eso sucede a través y con el intelecto, no del sentir. Eso era mi argumento. Que ahí el sentir viene quizás después, pero no es parte de. Es decir, yo puedo sentir mucho y pensar nada. Ajá. Pero eso no es un momento para mí trascendente en absoluto, sino lo trascendente es cuando a través del pensamiento logro, si le quieres llamar a esta especie de epifanía, y ahí está el momento de trascendencia. Okay. ¿Puede cambiar? Sí, pero eso para mí implica una obra de arte y no lo veo en lo que hoy se llama arte, o por lo menos no en gran parte. Es una discusión muy... Sí, y aparte ya tenemos tiempo, Cristian, Erandi, Balam y yo con sí. respecto a esta discusión de las emociones. Isaí lo sabe porque ha visto nuestros videos cierto, en conjunto y todos los que nos vean y hayan visto los anteriores sabrán que siempre tenemos este conflicto con respecto a las percepciones de las emociones y demás. Yo estoy de acuerdo con Balam y con Isaí respecto a que es previo la percepción, pero para no continuar en ese Que yo creo que pensándolo ese debate. mejor, quizás mi posición estaría más cercana a él, porque yo digo que el gusto y digamos es necesario para la interpretación. Entonces nunca hay como realmente un contacto directo de sensibilidad. O sea, uno nunca tiene Exacto. sensibilidad con lo real directamente. Siempre es la realidad como La condición mediación, como mediana. diría Hegel, es parte de... No, Sí, y yo o sea, estaría... eso es cierto, digamos. Pero ese es en un segundo momento. Yo también ahí... Yo Pero ¿por qué, estaría... pero ¿por qué sería en un segundo momento? Digamos, si, por ejemplo, los del Ártico pueden ver muchos tipos de hielo y, digamos, ese momento ocurre desde el principio. O sea, en el momento en el que ven el hielo, Y ya lo ven de ciegos. maneras distintas. Bueno, escuchan de maneras también Y los- particulares. No, a ver. si no tuviera la clásica, si fueras ciego, sordo, mudo, si tuvieras todos los sentidos, ¿podrías generar conocimiento? ¿Podrías entender algo? ¿Podrías hacer un juicio sobre el mundo? No, bueno, ¿Sí? es- Yo creo que sí. Claro que sí. No, a ver, yo aquí quizás lo que me causa conflicto es que ustedes piensen como lo natural o lo inamovible, el pensamiento que podemos generar respecto a una percepción, cuando en realidad lo que se construye es ese pensamiento. Por ejemplo, si nos quemamos con... Ya estamos entrando a otro debate, pero bueno. Si nos quemamos con una vela o sentimos el calor de un hielo, lo primero que sentimos es la sensación y eventualmente hacemos la construcción cognitiva de lo que implica el calor y de lo que implica el frío. En un idioma. En un idioma, en un contexto incluso moral, o no sé cómo decirlo. El sentir dolor primero es el sentir dolor y eventualmente la construcción social y moral de lo que implica sentir dolor. Pero eso hasta lo hacen los animales. ¿Cómo? Cuando yo Pero es tuve- que el ser humano también es un animal, Cristian. Yo diría que estamos por... Yo no creo que los animales hagan arte. O sea, ahí ya... No, eso no dije. Eso es un debatísimo. Actualmente eso es un gran debate. Y No, aquí bueno. cambia los animales por las máquinas. No, bueno, yo Ah, tampoco bueno, estaría de acuerdo. ahí con- Con a mí ya me pierden si Se- hablan se de puede- animales y máquinas que hagan arte, pero Con nada- las máquinas no se metan. No, no es cierto. No, Estoy de pero- acuerdo que no, porque son inferiores. No, pero yo únicamente quise decir rápido que obviamente yo tuve gatos y los gatos se quemaron, sintieron calor y ya no ponen la pata donde sintieron el calor. O sea, tienen ese tipo de capacidad de aprendizaje. Es un juicio. Eso, exacto. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la sensibilidad artística para percibirla, para crearla? Absolutamente nada. Es que No, la separación es la que yo no veo. justamente pero es bueno. que no estamos haciendo es que no hay una separación
entre la sensación y la cognición. El problema, creo yo, es que ustedes están poniendo como predominante y como natural lo que pensamos respecto a las percepciones, cuando en realidad eso es lo que es la construcción social. Un cuerpo va a sentir lo que va a sentir y eventualmente va a interpretar lo que siente con base en su contexto particular. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con sociedades en las que no se pueden sentir celos de la misma manera? Digamos que hay sociedades matriarcales en las que una mujer puede tener como varios acompañantes hombres, entonces un hombre ahí es incapaz de sentir celos, por ejemplo. No ve lo mismo, digamos que tiene la misma percepción, pero simplemente no le despierta esa sensación. Pero el celo no es como el odio o como el miedo. El celo ya es otra vez es como de segundo grado. Porque ya está mediado social y No, culturalmente. pero por ejemplo, cuando ocurre en nuestras sociedades que alguien ve que justo lo están engañando o algo así, es inmediato como la sensación. Digamos que ahí no hay momento para que la persona se ponga a detener, a reflexionar, pasó esto, entonces por lo otro, sino que de alguna manera es como automático el sentimiento, por así decirlo. Pero bueno, yo creo que ya nos estancamos en esto. Yo quería, a pesar de que yo estoy invitado, pero no quería irme sin hacerles una pregunta. No, claro que sí. Igual porque es la parte que estoy trabajando. Hace rato que platicamos me quedé con lo de la postmercancía. En todo caso, lo de la mercantilización del arte ya no me parece un problema, me parece algo rebasado. Pero lo que sí me parece algo interesante, y yo quisiese escuchar su comentario, es el arte cuando se convierte en espectáculo, ¿no? ¿Qué opinan de qué pasa cuando el arte se convierte en espectáculo? O si realmente es arte y trasciende, no puede ser espectacularizado. ¿O qué opinan ustedes de la relación entre arte y espectáculo? Eso me gustaría. ¿Han visto que acá afuera en el Sullivan hacen unos espectáculos ahorita es el de Van Gogh, ¿verdad? Pero antes estuvo la Capilla Sixtina. Sí. Cuando sale de los museos, cuando tocan la novena sinfonía en el Zócalo y a la mitad le ponen Café Tacuba y ¿saben? O sea, ¿qué pasa cuando el arte se convierte en espectáculo? ¿Cómo ven ustedes la relación arte-espectáculo actualmente? Bueno, yo lo tendría que pensar más, pero quizás como comentario inicial, y es lo único que ahorita puedo decir de bote pronto, hablando de otra película de Werner Herzog, Fitzgeraldo, en el que él reflexiona sobre la necesidad de llevar el arte, yo le llamaría el arte verdadero o elitista, para que se entienda a qué me refiero, al pueblo. Y no hacer una especie de recorte, síntesis o, ¿cómo decirlo?, digerirlo un poco y con eso hacerlo, como dirían ellos, más accesible para la gente, que también tiene un poco que ver con lo que hablamos ahorita. Yo creo que no hay posibilidad de brincarse ese paso, de hacer el esfuerzo para que tengas acceso a algo, en este caso a una obra de arte, pero puede también aplicar para muchas cosas. Yo creo que hoy en día estamos mucho en el espectáculo que pretende brincarse ese paso y entonces lo convierte en un espectáculo que pretende ser más accesible para la gente a lo que tú quieres de alta cultura, que antes se consideraba es que nada más lo puedo ver en un museo, tengo que ocupar un curso de arte para comprenderlo, sino lo convierten en espectáculo, quitando para mí, la necesidad de reflexionar sobre la obra, de enfrentarte con tu cerebro con la obra, y con eso ya se pierde cualquier capacidad, otra vez yo le llamaría, o de posibilidad de trascendencia, y por ende, para mí eso ya tampoco sería obra de arte, sino estamos hablando aquí nada más de una creación más de la industria cultural y ya. Bueno, yo diría que más bien, digamos, los espectáculos como tal los conocemos hoy en día, que digamos, creo que hoy en día tenemos en la mente conciertos, grandes obras así de ese estilo. Digamos, en gran medida surgieron hace muy poco tiempo. O sea, los espectáculos como tal los conocemos a ese grado masivo, que además están teniendo eventos históricos también. Esta cuestión, por ejemplo, de que chicas estuvieron meses esperando en el concierto de Taylor Swift en Argentina. O sea, fue verdaderamente espectacular, valga la redundancia. Pero yo creo que en el fondo tiene que ver justamente, digamos, con yo diría que responde justamente a la lógica de poder mercantilizar esa clase de eventos o esa clase de cosas. Es decir, creo que estamos más o menos de acuerdo que en nuestras sociedades actuales, o por lo menos desde que la modernidad vino para acá, ustedes lo dijeron en las jerarquías, tú lo puedes decir a lo mejor con la idea de la trascendencia, pero en general estamos de acuerdo en que como que estas ideas trascendentes únicamente religiosas o morales que dirigen a toda la sociedad terminaron de desbaratarse o están desbaratándose justamente desde hace algunos siglos para acá. Y justamente yo creo que
aún así hacen falta como esos momentos globales o nuevos momentos que cumplan la función que tenían antes viejos momentos. Yo creo que antes, digamos, la función que cumplían en gran medida lo que en su momento eran los espectáculos, que creo que pudiéramos verlo, no sé si opinen lo mismo todavía en las fiestas de pueblo o diversas cosas así, es también, digamos, el momento del ritual de la comunidad. Y yo creo que, digamos, de alguna manera, lo que observamos en los espectáculos es que se nos ofrece ese momento en el que podemos sentirnos, justamente, a lo mejor no pensarlo puede ser, sino más bien sentirnos parte de una colectividad mucho más grande, una colectividad mayor, y que busca, digamos, como de alguna manera suplir esa falta interior. Pero, digamos, no sé si más allá pueda... Yo sé que hay todo un debate alrededor de los espectáculos, ¿no? Que es incluso la política y qué rasgos, digamos, de su espectacularidad no lo comparte. Pero, digamos, en todo caso, creo que todos esos rasgos de la experiencia social humana, donde también se espectaculariza, en gran medida lo hace justo porque nos habla de que es una lógica que trasciende todas las dinámicas sociales de la vida. Que para mí sigue siendo el capitalismo, que yo sé que ya lo dijimos que era una patita de las mesas, pero para mí es la pata central que sostiene el resto de la mesa, que sin ese, el resto se caerían muy fácilmente. Entonces yo creo que responde mucho a esa dinámica. No creo que alguien haya dicho, los espectáculos van a dominar a la gente. Hubo gente que se dio cuenta, ¿no? Políticamente los ocupó. Pero en gran medida yo creo que es un resultado hasta cierto punto inercial justamente de esa lógica de mercado. Yo pienso que sí podemos como rastrearlo en distintos contextos, como la idea de espectáculo, pero también con sus particularidades. Y lo pienso mucho, no sé, a partir del teatro, ¿no? O sea, el teatro nunca fue como algo de los individuos solamente, siempre era algo común, siempre era un punto de encuentro entre distintos individuos. Los conciertos habían también sido un punto de encuentro. Como bien ya lo han mencionado ustedes en distintos momentos, siempre, o más bien previamente había sido como de una élite, ¿no? Solo ciertas personas podían permitirse ir al teatro, ciertas personas podían permitirse ir a un concierto y demás. Y yo creo que la particularidad del espectáculo en nuestros tiempos es justamente el tema de la democratización, que ya lo comentaba Cristian hace un momento, ¿no? Como esta diversificación y esta masificación del espectáculo. Y tampoco, o sea, no creo que esté mal, pero creo que sí podríamos hacer como ciertas distinciones entre espectáculo, arte e incluso experiencia estética. Y como se los mencionaba, como la idea que he ido defendiendo, creo yo, a lo largo de nuestra conversación, es que las experiencias estéticas, que el arte y el espectáculo es un contenedor muy pequeño para las experiencias estéticas. Puede que haya experiencia estética, puede que alguien tenga una experiencia estética en un espectáculo, o en un museo, o en un teatro, pero también puede quien la tenga en otros medios, ¿no? Y también creo que quizá es algo similar a las experiencias místicas en el sentido de que ocurren muy rara vez en la vida y de pronto pareciera que nosotros demandamos del arte que cada que me ponga frente a una pintura tenga este éxtasis de experiencia estética y no va a pasar, ¿no? Si, la experiencia estética, al igual que la experiencia mística, ocurren muy rara vez en la vida, si acaso le ocurren a alguien alguna vez en la vida. Y por ese sentido creo que no tengo mayor problema con la espectacularización, porque hasta cierto punto también es una forma de acceso más diverso, de que las personas tengan un acceso más diverso a ciertas cosas. Claro que después ya viene todo el tema cultural, social, político, del gusto que mencionaba Balam, ¿no? De qué le gusta a un contexto, qué le gusta a una época, y pues sí, ya ahí hay como mucha diversidad, ¿no? Como que difícilmente podríamos acceder en estos tiempos a cosas tan elaboradas, ¿no? Ya aquí entramos como a las características de nuestra época, que tienen que ver con la simpleza, que tienen que ver con la rapidez, que tienen que ver con la reproductividad muy constante y muy rápida, e incluso con que pase de moda algo rápido, ¿no? Antes, no sé, tengo la percepción de que previamente las canciones y los artistas y lo que estaba sonando duraba mucho tiempo en comparación con lo que duraban ahora. Ahora casi cada semana hay un ranqueo nuevo de las canciones más escuchadas. Entonces yo creo que el espectáculo ya tiene como sus particularidades de nuestros tiempos y que sí muchas veces va por caminos distintos del arte y pues no se diga de las experiencias estéticas.
Sin duda. Pues yo, digamos, no sé cómo vamos de tiempo, pero igual yo estaba... Pues quedan 10 minutos. Pues yo les propondría entonces que pudiéramos hacer como lo siguiente, que digamos cada quien dé como una reflexión final y que recomiende una obra de arte. Digamos, ya sea de música, ya sea de pintura, ya sea películas, pero que algo para que ustedes digan que sí es arte. que se hace directa. Ok, a ver. Entonces, pues nada más una reflexión de unos 2 minutos sobre algún punto que les hubiese gustado y eso, ¿no? Bueno, quizás terminando como comencé, tratando de definir qué es el arte, porque creo que hicimos el intento, pero nadie puede lograrlo. Creo que históricamente es muy difícil. Y yo creo que más bien entonces es una especie de código lingüístico de los procesos que tienen lugar en una sociedad, y precisamente porque representan un código, ocupan descifrarse con ayuda de análisis crítico. Y yo lo único que diría entonces que se ha perdido desde mi punto de vista en gran parte esa capacidad o las ganas o ambas de hacer este análisis crítico de las obras de arte, sea lo que sea, aunque se considera como obra de arte algo de Taylor Swift o una película de Lars von Trier, sea lo que sea que se vea como arte, en ninguno de los casos ya se hace desde mi punto de vista ese abordaje con las herramientas críticas para tener acceso a esas obras. Y yo recomiendo una película, nada más perdónenme que no me acuerdo del director, pero la encuentran fácil, que se llama Lucha de Clases. No es lo que ustedes piensan, en serio no, es una película de Eslovenia de 2014 y trata el tema de la autoridad. Es una película sobre un maestro que llega a una prepa de Eslovenia y le dan la clase de literatura universal, y suple a una maestra que se conocería hoy como buena ondita, que quedó embarazada, y él es un maestro con mucho más exigencia y autoridad, y se desarrollan ahí algunos conflictos con los alumnos, pero me parece que esa obra cumple con lo que yo llamaría una obra de arte. Mi reflexión final un poco es esto, ¿no? De que pues, yo invitaría dado mi formación y lo que yo trabajo, a pensar este tema de los linderos, ¿no? O sea, estamos en los linderos de la modernidad, estamos en los linderos de las sociedades disciplinarias, en fin. Entonces habría que pensar quizá el arte también, o lo que conocemos como obra artística, en los linderos del propio arte, ¿no? Y a lo mejor no tenerle miedo somos muy poco originales los seres humanos, pero no tenerle miedo al post-rock, al post-arte, a la post-pintura, que ese post da cuenta muy chafamente, pero de que ya no se está hablando de algo, ¿no? De que ya estamos como en los linderos. El post-rock no termina de ser rock, pero ya no es exactamente el rock, el post-arte, en fin. O sea, no tener, por lo menos en lo que tiene que ver con el arte, no tenerle miedo a los post que ya están dando cuenta de un lindero, ¿no? De que estamos en los linderos de esta cosa que se llamaba arte, que funcionaba como arte, pero a lo mejor estamos transitando otra cosa, ¿no? Y como decía Mitch, si yo fuera músico, para mí la muerte del arte sería una gran noticia, porque ya no tengo que comprometerme con algo, sino puedo hacer música y qué bien, ¿no? Y las dos obras que yo recomendaría un poco en coincidencia con esto serían obvias: La caja de brillo de Andy Warhol y El urinal de Deschamps, ¿no? Yo creo que ahí es donde muere el arte. Y claro, cuando uno ve esas obras, pues es ellos riéndose de nosotros, ¿no? Es el artista burlándose de nosotros. Gracias. Ok, pues yo diría que, digamos, como reflexión final, creo que en gran medida pesa mucho justamente la palabra arte a veces. Yo aún así creo que es importante, digamos, tratar de revisarlo. Creo que una posición teórica que lo comprende de una manera mucho más global, que incluye también las experiencias de los demás seres a los que pertenecemos, sería una visión mucho más completa. Sin embargo, creo que, digamos, descubrí de mi visión que por lo menos no había pensado la relación entre pensamiento y sensibilidad, y que un arte puede no ser sensibilidad. Ni tampoco, digamos, me había cuestionado algunas de las preguntas que me hacías en torno, digamos, a la educación. Pero de todas maneras me parece que lo que a mí me preocupa y que yo admiro mucho de otras épocas es que cómo el arte, incluso, digamos, cuando era atrapado por unos cuantos élites, podía llegar a ser verdaderamente impresionante, podían desarrollarse cosas muy complejas, digamos, en gran medida dada a los autores, pero también dado las condiciones de su sociedad que creaba las pinturas, que permitía ese tipo de técnicas, que permitía el tiempo libre para algunas personas. Y yo más bien lo que diría es,
haría énfasis en que hace falta más tiempo libre para que las demás personas lo hagan. Más tiempo libre y más herramientas para que lo hagan. Creo que, digamos, la principal limitante no es si el arte sigue vivo o ya murió, sino más bien que hay mucha gente que no tiene capacidad de hacerlo, o que si tiene capacidad no puede trascender porque no hay un mercado específico para ese tipo de arte, ¿no? Que si no haces un tipo específico, para mí ese es el canon que hay que romper. Para mí yo creo que esas son las grandes ataduras. Y para mí el arte no se divide entre es arte o no es arte. Se divide entre arte y arte que es enajenado. Arte que, digamos, tiene que luchar contra esas condiciones o que más bien está creado para que esas condiciones se puedan reproducir. A lo mejor es un poco sencilla mi visión. Creo que algo de eso tiene. Sin embargo, creo que hacer énfasis en ese punto para mí es relevante. Y finalmente, digamos, yo diría como cosa que yo recomendaría sería más de música. De Dmitri Shostakovich, un concierto para piano primero. Para mí esa es una gran pieza de música que creo que se encuentra un poco entre lo que hacemos hoy en día y las grandes complejidades artísticas de Bach. Es como el punto medio muy interesante. Pues a mí me gustaría finalizar defendiendo mi idea de que más que en el arte creo en las expresiones estéticas o considero la existencia de las expresiones estéticas. Y en ese sentido también considero que no tienen una obligatoriedad para con el mundo, no tienen por qué emanciparnos de nada. Y si en el trayecto de nuestro encuentro con esas expresiones estéticas encontramos algo acerca del mundo o algo acerca de nosotros mismos incluso, ese ya es como un plus, por decirlo de alguna forma, o es ahí donde yo considero que radica la potencia social y la potencia política de las creaciones artísticas, en la forma en la que nos confrontan, no solo con el mundo, no solo con los regímenes operantes, sino también con nuestras propias ideas y con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, creo que sí implican cierto... ¿cómo decirlo? Sí están involucrados con la belleza, ¿no? Sí están involucrados con... Es que no quiero ponerme trascendental, pero sí con este encuentro entre la finitud y la infinitud, la trascendencia y la inmanencia, entre este encuentro entre lo que conocemos, pero también lo que desconocemos, ¿no? Sí es como algo que nos hace entrar un poco en trance y un poco en confrontación. Y creo que en función de eso, quizá mi recomendación, no de lo que yo considero que es arte, sino de algo que me ha hecho esto, es tener esta sensación últimamente. Y he de decir que sí se la debo a Isaí porque él lo estaba escuchando últimamente. Es este compositor Erik Satie, francés, y que recientemente me enteré de que él nunca tuvo la oportunidad de estudiar música. Él compuso por sí mismo y por ende, en tanto no estudió música y no fue un compositor consagrado, no tuvo como fama, no tuvo como algo en su época, y creo que ahora mismo es bastante disfrutable. Y también por lo mismo de que creo que las expresiones estéticas, las expresiones artísticas, a veces creo que demandan incluso menos de nosotros, ¿no? Demandan menos sapiencia y menos intelectualidad y más sentirlo, aunque Cristian no esté de acuerdo. Y por ello mismo también, ya para finalizar, apelaría a que las obras estéticas, a que las obras artísticas no son cosas acabadas. Y por ello mismo también, a pesar de que hemos estado constantemente hablando de la muerte del arte y demás, instaría a nosotros mismos y a quienes nos ven y nos escuchan que se permitan experimentar también con las obras del pasado, ¿no? Que por el solo hecho de que hemos dicho aquí que ya está en crisis, no se limiten de experimentar con pinturas que se han hecho siglos atrás, con obras que se han hecho siglos atrás, porque creo que los encuentros no son cronológicos y no son lineales. No podemos tener un encuentro estético con obras que han escrito siglos atrás y con obras que han compuesto máquinas incluso, aunque Cristian también esté en desacuerdo. Y pues ya, con eso finalizaría. Pues bueno, con eso acabamos este especial debate sobre el arte. Síganos, seguramente esperamos encontrar a Mitch y a Isaí en otros programas. Muchas gracias por venir a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y bueno, nos encontrarán de nuevo discutiendo estos temas sobre cultura, sobre política y sobre filosofía. Sin más, cuídense, pues bueno, y muchas hasta gracias. la próxima. Bye.